este equipo. Bueno, entonces, nada, hoy nos toca ver el tema de la comunión interpersonal o la persona como coexistencia. Esta expresión de coexistencia, es decir, nosotros somos seres que existimos, estamos en la existencia, tenemos el ser existente, eh, estamos en el mundo, pero no estamos solos, ese es el punto, ¿no? Eh, la imagen de Dios durante muchos siglos incluso se vio reflejada, por ejemplo, San Agustín hablaba de las potencias, de la inteligencia, de la voluntad como imagen de Dios. Ahí donde está la libertad, Dios es libre, es el ser libre y nosotras somos, tenemos libertad, imagen de Dios. ¿O dónde está tu imagen de Dios? Está en que vos sos una persona inteligente, pensante, capaz de pensar, de conocer y de amar, ¿no es cierto? Sí, Eso es la mirada clásica, digamos, de la imagen de Dios. Pero Juan Pablo II va más allá y dice que en realidad en el Génesis, cuando Dios dice hagamos, hagamos en plural al ser humano a nuestra imagen y semejanza, en realidad lo que está haciendo es creando la humanidad, varón y mujer, para que en su comunión de amor en su vida de amor, en su vida de comunión entre personas, en la familia, en el amor matrimonial, en el amor de la familia, el amor de los hermanos, el amor de la familia ampliada, de los primos, en las relaciones de amor seamos a imagen y semejanza de Dios, porque Dios uno y trino es relación de amor, no es soledad, sino que es familia, incluso llegó a decir Juan Pablo II, en el sentido familia de vínculos de amor. Dios no es soledad. Entonces nosotros, que estamos hechos a su imagen y semejanza, no estamos hechos para estar solos. Incluso no podemos ni vivir siquiera, ¿no? Si un niño nace, ¿no? Tiene la mujer el parto y lo abandona, el niño se muere, no tiene... Algunos animales subsisten, pero las personas humanas no subsisten. En los primeros años de vida se necesita, se genera una dependencia en la relación materno-filial muy fuerte. Eh, Además, ustedes y yo, cuando vienen acá, las madres jóvenes lo experimentamos, no pueden distraerse un minuto, enseguida le están reclamando que le dé de comer y llora y llora y llora y grita hasta que logra que la madre le dé de comer y así, ¿no? Como se genera un vínculo mucho más profundo que esta pavada que yo estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que no puede el niño subsistir, seguir en la existencia sin el vínculo con su madre. Nosotros todos los seres humanos somos hijos, todos los seres humanos tenemos padre y madre, incluso los que los producen en laboratorios, uniendo el esperma, el semen y en el tubo, en ese, ¿cómo se dice? El tubo de laboratorio. Aún así, aunque estamos así, llegando a puntos increíbles, ¿no? De donde pretenden hacer vida desde la materia inerte y hacen experimentos y el hombre no tiene a veces límite en su deseo de experimentar modos de crear él mismo la vida porque no acepta el origen, el tener origen. Yo no me di la vida a mí misma, yo no me creé a mí misma, no decidí en qué época de la historia nacer. El otro día un científico que no me acuerdo, no registré el nombre porque me pareció tan tonto lo que decía, aunque tenía unos anteojitos así, cara de muy inteligente y estaba con el tema de la inteligencia artificial. Pero él nos hacía pensar a quienes lo atendían, lo leían, que quizás nosotros no tenemos una existencia real, sino somos la pantalla de una existencia virtual inventada por una inteligencia superior a la nuestra, bueno, y todo de ciencia ficción, pero lo decía en serio, es decir, él podía creer que nosotros somos una existencia virtual, es decir, que no existimos en definitiva, que existimos solo en la pantalla de algún genio que anda por ahí creando seres humanos. No sé, a mí me parece un disparate, sin embargo, hay teorías increíbles del transhumanismo
que no están tan lejos, ¿no?, de nuestra realidad. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de explicar cómo vemos al varón y a la mujer, a la persona varón y a la persona mujer, que están hechos para la coexistencia, es decir, existir junto con, que están llamados, a ver, ahí voy a poner más grande para que lo puedan leer, que están llamados a una comunión interpersonal. Ahí hay un dibujito no, como una foto del varón y la mujer de espaldas, pero ya notamos quién es el varón y quién es la mujer por su aspecto físico, por su aspecto externo, y son dos personas que Julián María fue el que dijo ya hace unos años, 70, habló de la persona varón y la persona mujer porque el ser humano está hecho así, de una índole que se puede decir también dialógica, es decir, invitado al diálogo, a la comunión entre personas, a la complementariedad, a la reciprocidad. Son todas expresiones que indican esa relación mutua, esa índole de relación, ese tipo de ser que somos dialógicos llamados a la comunión. Por eso el ser humano también, que es libre, tiene como una, sí, dice Polo, una radical apertura en su ser. Es decir, no somos seres cerrados o como una piedra o como una cosa, un algo o una mesa construida por el hombre o un árbol que se va desarrollando, nace, crece, se desarrolla, muere, la flor, el rosal da las flores y después se marchitan y después caen y después sigue el proceso de la vida. En realidad el ser humano, por sus características, por el espíritu, tiene una apertura radical en su ser. Y por eso es que la libertad del hombre, que es limitada, sin embargo, lleva a veces a los excesos que lleva hoy en día cuando los seres humanos quieren autopercibirse como sea, del modo que creen ellos oportuno, buscan una libertad que es una autodeterminación absoluta, como ya les digo, como si se hubieran dado la vida a sí mismos. Y nosotros sabemos que la vida es algo recibido, es un don, un regalo y que tiene un límite, que yo me puedo morir en cualquier momento, no puedo yo decidir. Sí podríamos practicar la eutanasia, pero bueno, gracias a Dios acá todavía no está una ley a favor de eso, pero nos podríamos quitar la vida, pero en realidad hay que ahondar en esa realidad evidente de que yo no elegí nacer, no elegí en qué tiempo de la historia nacer, no elegí a mi papá y a mi mamá, tampoco a mis hermanos, esos vínculos que son, o relaciones que se llaman constitutivas, es decir, no son accidentales o aleatorias o que yo las puedo elegir, como puedo elegir amigos, o bueno, me puedo mudar a otro país si tengo el dinero suficiente, me puedo elegir ir a vivir, no sé, ¿qué elegirías vos? Así, libremente, libérrimamente, va a ser uno ante un paisaje como el de los lagos del sur, ¿no? Pero va a ser mucho frío. Bueno, entonces vivo 6 meses allá, otros, no sé, la gente a veces en la búsqueda del bienestar, pero en realidad es más lo que no elegimos que lo que sí elegimos, pero sí podemos aceptarlo con nuestra libertad. Y en la aceptación también es una elección de vínculos. Entonces, estamos hechos seres libres, tenemos una apertura en nuestro ser, pero bueno, no vamos a dejar de ser personas. A veces la gente se autodestruye y vos ves personas que son una especie de monstruo, como que se perciben gato y se ponen bigotes o no sé qué, cosas rarísimas, ¿no? Realizan sobre su propio ser físico también, en el aspecto físico se muestran de un modo que no parecen seres humanos. Y eso porque se quieren modificar a sí mismos. Eh, ¿Cómo se llamaba este cantante que quiso cambiar la piel para dejar de tener la Michael piel? Jackson. Michael Jackson, para tener la piel blanca, ¿no? Bueno, no sé, el hombre es capaz de muchas, hasta sufriendo muchísimo, hacerse bueno, por la belleza femenina ni te cuento, ¿no? Las cosas que se hacen y ponen en riesgo su vida y a veces mueren en ese intento de estar más estéticamente bellas, jóvenes, eternas jóvenes, ¿no? Pero bueno, en definitiva,
hasta cierto punto podemos ejercer la libertad sobre nuestra propia condición corporal, sobre nuestro, eh, nuestra presentación externa, pero la Sagrada Escritura dice, nadie podrá añadir un codo a su estatura. Bueno, nacemos como nacemos, nos podemos mejorar un poco, pero en realidad el ser personal nace biológicamente hablando, nace varón o nace mujer. Y bueno, la ciencia va profundizando en la investigación sobre esta realidad y aunque hay una ideología que sostiene que hay más de 60 géneros, porque puestos a inventar se puede inventar de todo, pero desde el punto de vista científico sabemos que somos genéticamente XX o XY. Sabemos que tenemos un sistema gonadal, hormonal y una genética física, biológica, que viene junto con la sexualidad, que Juan Pablo II dice que es constitutivo de la persona. Es una dimensión que no es algo accidental. La sexualidad humana no es tampoco como la sexualidad de los animales, el sexo biológico de los animales para reproducir la especie. En el caso del ser humano, como es un ser espíritu encarnado o un cuerpo espiritual que se hace espiritual a través del espíritu, de su unión con el espíritu, con el cuerpo se expresa el amor, se expresan sentimientos, se expresa la intimidad. Ahora vamos a ver un poquito eso. Entonces, la relación varón-mujer, que es una relación frente a frente, que es complementaria, es una unión que se da no solamente en sexual, digamos, podemos decir, ¿no? No es solamente física, sino que la persona se entrega al otro, uno al otro, como una entrega de amor, de intimidad. Por eso, esa apertura de la persona varón y persona mujer puede dar lugar a que la persona varón sea padre, si forma tiene hijos, si forma una familia, bueno, o sin formar una familia también podría ser padre, y la mujer también está llamada a ser madre. Ningún varón puede ser madre. Hoy lo que pasa que con la transexualidad se dicen, tienen aspecto de varón, pero tienen órganos de mujer y entonces se queda, dicen, está embarazado. Pero en realidad es contra la naturaleza, pero en el sentido más, no filosófico, sino en el sentido biológico. Eh, bueno, y después están las excepciones, que la ideología se ocupa de agrandar. Si es el 0,001 el porcentaje del quien puede llegar a tener una genética de varón, y la parte hormonal de mujer o la parte gonadal de mujer es 0, ya te digo, 0,01, ellos le sacan un cero y dicen es 0,1. Entonces en realidad no hay dos sexos, el ser humano no es binario, y niegan eso que antes nos parecía una obviedad, en base a unas estadísticas falseadas. Y eso no quiere decir que nosotros desconozcamos que haya, en algunos casos, así como uno nace sin los deditos de la mano o sin un ojo, o que le falta una pierna o lo que fuera, o la espina bífida de mi sobrino Joaquín. Pero bueno, sigue siendo un ser humano, una persona varón o una persona mujer, ese niño discapacitado o esa niña discapacitada. Bueno, se han dicho tantos disparates y está tan ideologizado el tema que eso de la condición sexuada, también los filósofos de la antropología estamos tratando de volver a explicar este tema, con un trasfondo filosófico, antropológico y teológico, que lo fundamente mejor, porque como antes se consideraba algo obvio, no era necesario explicarlo. Pero hoy en día la ideología arrasó en la cultura, confundió a los procesos de los adolescentes en su formación de su propia identidad masculina o femenina y ha hecho estragos. Se ha producido también mucho sufrimiento, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos quien para juzgar, pero sí podemos señalar lo que la ciencia y la experiencia muestra y demuestra, ¿no? Por eso vamos a volver a poner esto grande, persona varón y persona, perdón,
persona mujer, que pueden llegar a ser padre o madre, y se parte de la revelación del Génesis cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, es que el hombre está solo ante Dios porque no es igual a Dios, y está solo ante el cosmos porque es superior al cosmos, y no, el hombre no es fruto de la pura evolución. Nosotros no negamos la evolución o la evolución. Hay en la vida biológica, en las investigaciones biológicas, eso está comprobado. Pero otra cosa es que el hombre sea pura materia y su desarrollo sea solo un desarrollo cerebral y fruto de la evolución material. Eso sí lo negamos y creemos que en realidad hay una intervención directa de Dios que nos crea a través de, nos da un espíritu o nos da un ser, un ser espiritual que se une a nuestra condición corporal y que da lugar a esa capacidad que tenemos de ser semejantes a Dios, con toda la diferencia infinita que hay respecto a Dios, ¿no? Pero bueno, todo esto está explicado en la teología del cuerpo, lo tomamos de ahí. Por eso también se usa una expresión que a mí me gusta, que el amor es el encuentro, ¿no? ¿Sí está ahí? De dos soledades abiertas, de dos soledades abiertas, porque el hombre está solo al principio. La experiencia de soledad es una experiencia originaria, dice Juan Pablo II. Todos tenemos experiencia de soledad, sabemos lo que es sentirnos solos. Ante la muerte, yo todavía no lo he experimentado porque no he estado a punto de morir, pero la gente que ha estado a punto de morir siente, experimenta esa soledad, es decir, ante ese reto de pasar de este mundo al otro mundo, cruzar ese umbral, diría Juan Pablo II, el hombre, por más que esté acompañado, y es bueno que esté acompañado, por eso la Madre Teresa recoge a los moribundos para que mueran, para que no mueran solos justamente y mueran con el cariño y el amor que ellas les dan. Efectivamente el hombre está solo, se puede sentir solo, pero el amor, el vínculo de unión entre el varón y la mujer, o sea, responde a una estructura de apertura interior que él tiene, por eso decimos está abierta, una soledad abierta, porque tiene una estructura donal en la intimidad de cada uno de nosotros. Mis amigas, me acuerdo, Sarinés, una amiga, me decía, ¿qué es eso que vos decís de la estructura donal de la persona? ¿Qué quiere decir? Bueno, donal viene de don. Blanca Castilla habla, tomando Juan Pablo II, de la estructura esponsal. Pero lo que pasa es que la palabra esponsal, en el sentido que él la usa, no se conoce en el diccionario, no está en la Real Academia Española. Si vos buscas esponsal, lo explica como conyugal. Pero resulta que lo que dice Juan Pablo II y lo que explica Blanca Castilla es que la esponsalidad es una característica de todo ser humano, también los que estamos llamados al celibato o también de los que no se casaron por el motivo que fuera, todos tenemos en el corazón un deseo infinito de amor. En definitiva, como decía San Agustín, mi corazón no descansa hasta que no descanse en ti, porque estamos hechos por el amor, estamos hechos para amar, necesitamos amar para realizar nuestra vida en felicidad, en plenitud. Y a nadie hay que diga, no, yo no quiero ser amado, no quiero que nadie me ame, quiero que todos me odien, que nadie me quiera, no sé, estaría loco esa persona, ¿no? Como dirías, no está en sus cabales. Entonces, la persona tiene una estructura donal, es decir, está abierta a darse el don. Hoy que hay tanto individualismo, tanto lo que se llama yoísmo, tanto egocentrismo, hedonismo, la búsqueda del placer, del bienestar, de la felicidad material, viajar, pasarlo bien, emociones sucesivas que satisfagan esa sed del corazón, que al final no satisfacen nada porque frustran un poco el deseo, porque nunca estamos conformes, ¿no? Por eso, cada intimidad subjetiva, cada sujeto humano tiene una intimidad donal. Desea ser amado y quiere amar. Por eso, acá en el número 2 poníamos, se encuentra frente a frente. Adán y Eva en la figura del paraíso se dice que exclamó,
esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es como una admiración ante la belleza de lo femenino, complementario con su propia estructura donal. Siente el atractivo de querer donarse a esa mujer y la mujer tiene esa capacidad de acogida del don del varón. Los dos son, la palabra don se corresponde con la palabra acogida, porque si yo quiero hacer un regalo pero nadie me lo recibe, no puedo hacer el regalo. No, no hay don si no hay aceptación, si no hay acogida, si no hay relación, vínculo entre personas. ¿Me siguen? Verónica, como Sí, no te veo, no sé si estás. sí, perfecto, Grace. Sí, sí, bueno. Pueden interrumpir y preguntar lo que quieran, ¿no? Porque si no, yo puedo seguir hablando. Acá Bueno, estoy, eh, muy bien, acá estoy. muy bien. Bueno, entonces Lo la que pasa es que de soledad. repente no quiero, de repente entra un hijo y me habla, entonces pongo en silencio, ¿viste? Sí, 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 tranquila. La cosa es que me pregunten lo que no se entienda o lo que, si voy demasiado rápido. Entonces, el encuentro frente a frente es un descubrir que el otro es un complemento para mí, es una ayuda, es un igual que yo, pero distinto también. Y esa diferencia, ese ser distinto es lo que produce la atracción desde el punto de vista de la llamada al amor, ¿no? Por eso la unión entre dos personas o el encuentro de dos soledades, podríamos decir, da sentido a la vida y produce esa alegría, como dice acá en el 3, esa alegría y plenitud que se experimenta a través de la donación y la acogida. eh, Así una infidencia con otra, con Pupi, hicimos hicimos un enganche de un sobrino mío con una sobrina de Pupi. Y entonces funcionó, están de novios y están re felices y les ves las caras de felicidad. Y entonces son felices ellos y todos los alrededor también, todos estamos felices de que se hayan encontrado, se hayan conocido, que tengan ese atractivo inicial, que bueno, ojalá madure y se convierte en un amor, en un hábito de entrega, de amor, y que después hay que seguir cultivando para vivir esa experiencia de amor, que es una experiencia de plenitud. También se da en la entrega a Dios, en el celibato, no hay más que ver la cara a veces de alguna vocación reciente, en donde le puede cerrar la boca de la felicidad que tiene de haber tomado la decisión, de haberse entregado, de haber descubierto el amor que Dios le tiene y el valor de la vocación. Después, todo en la vida hay que seguir profundizando, trabajando y descubriendo, ¿no? Por eso las intimidades de esas dos personas están llamadas a ser complementarias, están llamadas a vivir el uno para el otro, están llamadas a darse, están llamadas a donarse. Por supuesto que también está esa esclavitud interior, fruto del pecado original, del egoísmo, de la, no sé, de la pereza, de la falta de espíritu de servicio y de sacrificio. El otro día hablaban acá algunas de lo que llaman las matrimillas, ¿no? Que es que si vos te fuiste 4 días con tus amigos a esquiar, como está uno ahora, el marido de una, y me dejaste a mí sola con todos los chicos y ocupándome de todo, bueno, yo ahora me voy a ir con mis amigas a tomar sol en las playas de Miami, no sé. Igual que vos te fuiste y vamos midiendo. A mí me hace acordar a los hermanos míos en la hora del té, cuando tomábamos el Nesquik, y alguno que era más justiciero decía, no, a ella le serviste más. Y ponía el vaso al lado y medían, ¿no? Como los chicos, a ver a quién tuvo más o quién se comió la parte más rica de no sé qué. Bueno, eso es consecuencia del pecado original, ¿no? Ese egoísmo de no querer dar más de lo que recibo. Y en realidad la lógica del amor tiene otra naturaleza, es decir, crece y se acrecienta y uno descubre la felicidad del don y del don y de la acogida y de hacer feliz al otro a través del darme yo y a través también de acoger lo que el otro me puede dar y aceptar lo que me puede dar y no pretender que sea otra persona, ¿no? Por eso hay una expresión que usa Juan Pablo II de esa dinámica vital amorosa que llama el amor humano,
de la persona humana, dice que hay una unidualidad. Eh, el ser humano es varón y mujer. ¿Y eso qué quiere decir? Que es uno y dos. Es decir, es el ser humano, la naturaleza humana, la condición humana, es la misma, exactamente la misma, sin diferencia, pero se da de dos modos. Se da del modo varón y el modo mujer. Es una misma naturaleza y una diferencia por su condición sexuada. Y esa condición sexuada es constitutiva de la persona, está en el nivel del ser. Y eso es lo que intentan mostrar estos nuevos filósofos, ¿no? Que no es solo una cuestión de un órgano genital, obviamente. Está en todas las células, también biológicamente hablando, está en todas las células, está en todos los niveles, en la dimensión biológica, en la dimensión afectiva, en la dimensión intelectual. No es que, bueno, el varón es más inteligente que la mujer, no es más o menos, porque somos iguales, pero sí que hay características en el modo de razonar y de pensar del varón y de la mujer. Eso hay cuadros comparativos, incluso hay clases que dan a veces algunos que hacen morir de risa al público porque van describiendo los comportamientos muy típicamente masculinos o muy típicamente femeninos. Pero bueno, eso no quiere decir que el varón, por ejemplo, no pueda tener sensibilidad para el arte. Hay grandísimos artistas y son muy varones y además son artistas y son creadores de arte, etcétera, y tienen una sensibilidad muy fina que puede parecer hasta cierto punto una sensibilidad más femenina. Pero bueno, estos son temas que se siguen discutiendo hoy, se siguen pensando, se siguen experimentando. Había un video que hacía uno de Dinamarca, me parece que era un periodista que iba a los centros de generación de ideas acerca de la ideología de género y él hace experimentos y muestra en la pantalla experimentos de, por ejemplo, unos niños casi recién nacidos que no han recibido ninguna educación y que les arrojan unos juguetes y cómo le sale a la mujer como ese instinto maternal de agarrar de los juguetes el muñeco y ponérselo así, y en cambio el varón va al camioncito, va a la cuestión técnica, así instintivamente, ¿no? Como por algo que tienen adentro que es distinto. Y él intenta mostrarlo así, con experimentos. Igual eso no está muy aceptado en el nivel de las investigaciones. Bueno, se estudian los cerebros, cómo funcionan, si son, qué semejanzas tienen los cerebros de las mujeres entre sí y qué diferencias tienen con el cerebro del varón. Bueno, pero bueno, en definitiva, hay diferencia, hay como complementariedad, hay reciprocidad. Y bueno, y además por la fe nosotros sabemos, creemos y agradecemos a Dios esta creación de lo humano en masculino y femenino, esa condición sexuada que enriquece al ser humano, que enriquece la vida humana, la vida social, la vida familiar. Bueno, estos temas son los que hay que seguir como pensando y desarrollando, porque la dimensión más interior y más íntima del ser que cada uno tenemos y que somos es nuestra intimidad, es la interioridad. Y el tema de la intimidad, esa es muy mía, cada uno es dueño de su intimidad, ahí radica la libertad eh, y la podemos comunicar, pero no estamos obligados a comunicarla y además nadie la puede poseer, nadie me la puede quitar, nadie se puede apropiar como de una cosa de la intimidad de la persona. Y bueno, por eso el libro de Blanca Castilla, este que yo uso de base, que se llama La antropología del amor, tiene todo un capítulo donde va describiendo qué es la intimidad del ser personal, para después hablar de la relación entre las intimidades, en definitiva, ¿no? Y a la medida que la intimidad en la relación humana se acrecienta, hay más unión, más ese compartir lo más íntimo de mi ser, produce que también como consecuencia que la relación física también sea más rica.
En cambio, cuando se usa del otro como un objeto, como a veces pasa en esta sociedad hipersexualizada, que se usa del otro para obtener placer y nada más, y no hay intimidad espiritual y personal en esas relaciones, todo eso es lo que va destruyendo la capacidad que tiene la persona de expresar su intimidad y su entrega y su ser personal en esa unión con el otro. Eh, pero bueno, todo esto es algo experimental. Las que hacen esos retiros de sanación del CAM nos cuentan cómo se encuentran con intimidades destrozadas por abusos, bueno, por mal uso de la sexualidad, por esa búsqueda exacerbada del placer, bueno, las enfermedades psíquicas también fruto de los abusos, etcétera, de la infancia que producen actos de violencia, ¿no? De enojo con la vida, enojo, de violencia que se desahoga a veces con los boliches, el alcohol, la droga. Bueno, el hombre es un ser muy vulnerable, el varón y la mujer, no los dos, y cuando no se logra realizarse en el amor, se destruye, ¿no? Se destruye y gracias a Dios hay sanación y puede haber eh, modos de cicatrizar heridas muy profundas y volver a empezar, ¿no? Por eso la interioridad humana o la intimidad se dice que es lo más profundo de la dimensión espiritual. Es lo que cada uno somos realmente, ¿no? Por eso se dice que Dios conoce nuestra intimidad, sondea nuestros pensamientos. Es el que más sabe de mi intimidad. Por eso decimos que la intimidad es espiritual, no se puede agarrar, no se puede tocar, no se pueden manosear. Es el poder de la persona, tuyo, mío y de cada uno, de tener dominio sobre sí mismo, estar consigo mismo, saberse dueña de sí dentro de su condición humana, ¿no? Como es espiritual, es como una presencia, es de ámbito inmaterial. Y a veces por eso la poesía y el arte encuentran mejores expresiones para explicarlo, para definirla, porque la intimidad no se deja acotar, encerrar, limitar. Está encarnada en nuestro sistema psicosomático. Tenemos cuerpo y alma, y ahí está nuestra intimidad. Pero sí podemos sentirla, experimentarla y comunicarla. Es una relación que da luz a otras relaciones. El otro día en el video, en el chat familiar mandaban el videíto de una chiquita de 6 años, de una sobrina mía de 6 años, y la filmaron explicando algo de una película que no terminé de investigar qué película es, pero la chiquita parada frente a la cámara decía, le pregunta al papá, ¿cuál es el mensaje de la película? Imagínate, 6 años, ¿no? Y ella se ve que había comentado algo del mensaje que había entendido y la quisieron filmar explicándolo. Entonces hace con los gestos así con las manos y dice, es que dentro de tal personaje él, y no le salen las palabras, ¿no? Él tenía dentro de él, algo que le hacía sentir o convertirse en alguien malo, decía. Y eso salía de adentro, ¿no? Era genial como lo explicaba, que se había hecho malo. No sé, tengo que averiguar un poco de qué película se trata para poder incluso usar ese videíto. Tengo que tener cuidado con las redes y las imágenes, pero se los puedo mandar para que lo miren, cómo ella explica y le faltan las palabras, explica la intimidad y que después ya se casa con el otro porque sí, logró salir de esa esclavitud de la maldad, podemos decir, ¿no? De una maldad interior. Pero bueno, eso somos nosotros en nuestra intimidad eh, y el corazón es el centro de esa intimidad. Y yo pongo ahí entre signos de admiración y de pregunta, ¿conoce? Porque vieron que Pascal dice el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y en realidad la voz del amor, la voz más íntima, de la donación más íntima, sale del corazón, de la intimidad de cada sujeto humano que está en la intimidad. Porque es espiritual, porque es un poder inmediato de la persona de estar consigo misma, dueña de sí, y por eso la persona se puede entregar, porque es dueña de sí misma. Después está la parte como ascética del autodominio, la autoposesión, el autogobierno, de las que habla Juan Pablo II en Persona y Acción. Eh,
en realidad como filósofo, Karol Wojtyla, todavía no era Juan Pablo II, pero esa capacidad de poseer mi intimidad, de ser dueña de mí, de no andar desparramando mi intimidad ante cualquiera, que es un gran desafío con las redes sociales, ¿no es cierto? Porque las chicas, algunas chicas inconscientemente mal se han sacado fotos de su intimidad física para dárselas, mandárselas a supuesta persona que las quería, un noviecito, y ese por ahí las ha puesto en las redes y ellas han sentido vulnerada su intimidad. Pero claro, qué falta de criterio, ¿no? Exponerse de esa manera. Y en las redes, desgraciadamente, en el afán de tener likes y de tener la aceptación de los demás, impresiona como en este último tiempo las chicas todo el tiempo se sacan selfies, se sacan fotos. No sé, a veces yo las he visto en la playa, me acuerdo en Mendoza que estábamos ahí en Potrerillos, que ahí está el lago y el agua y hace calor y para bañarse. Pero unas chicas jóvenes sacándose con sus bikinis en una postura, en otra postura. Todo fotos, 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 fotos. ¿Para qué? Para mostrarse en las redes, ¿no? Eh, y tener éxito en las redes. Es como terrible cómo las condiciona. Sobre todo la mujer, que en cuanto al... Después nos quejamos de la cosificación de la mujer, pero la misma mujer a veces se expone, ¿no? De ese modo. Nada, destruye su propia intimidad. Por eso la intimidad, esa intimidad espiritual, tiene que ser resguardada. Y a veces para expresarla es más, miren estas imágenes, eh, es como que son experienciales, ¿no? La belleza, el vuelo del pájaro, el amanecer, el atardecer, el sol, la luz de la luna o la playa, ¿no? Nos hace experimentar eso dentro, esa intimidad espiritual que a veces se comparte, ¿no? Como que el ambiente exterior, la poesía, la música, todo lo que proviene de los sentidos, también colabora en el resguardo de esa intimidad y en la donación y en la entrega de la intimidad. Entonces, aunque no se deje encerrar, no se deja limitar, es lo más propio del ser personal, sí podemos abrir el corazón y abrir la intimidad desnuda, sin máscaras, cuando nos entregamos en la donación del matrimonio, ¿no? En el acto conyugal. Es un momento en el que se comparte intimidad. Incluso se usa la palabra intimidad, tener intimidad o no tener intimidad, a referirse a la acción, al acto sexual conyugal, porque en realidad es donde la persona se muestra desnuda ante el otro, ¿no? Desnuda en el sentido propio de la palabra, pero además esa desnudez supone una entrega de intimidad. Por eso dice, perdón, que voy a sacar esto para que se lea, se dice que la intimidad es como un recinto sagrado. Voy a volver a poner esta diapositiva más ampliada. Es un recinto sagrado donde se desenvuelve la condición relacional y donal. Es decir, desde el fondo del corazón es de donde yo puedo desarrollar o acrecentar mi condición relacional. ¿Y cómo se concreta eso? Y se concreta a través de la amistad. Eh, por eso digo, no es solo relacionalmente es el amor matrimonial, sino que nos relacionamos con nuestras amigas, nos relacionamos con nuestros hermanos, nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos distintos niveles de relaciones, pero la relación más profunda que brota de la intimidad, es lo que me constituye a mí en un ser personal, un quién, y pone Blanca en su libro, un quién guión con. Un quién, no soy un qué, no soy una cosa, soy un quién, no soy un algo, soy un alguien. Y con los demás. Por eso, ahí en ese ámbito interior es el lugar del diálogo entre personas. Y la intimidad masculina y la femenina son complementarias, son una riqueza para la humanidad. El ser humano en su intimidad
tiene lo que se llama el autoconocimiento, la autoposesión, capacidad de autodonación y acogida. Pero hay que trabajar sobre esa capacidad que tenemos de comunión, de unión, de superar las soledades. Y sobre todo en el caso de la comunión entre varón y la mujer, descubrirse como interlocutores mutuos, como una ayuda recíproca. Esa mala interpretación del Génesis que decía que la mujer es una ayuda para el varón, entonces interpretando ayuda como servicio y esclavitud y trabajos del hogar y no sé cuántas cosas propias de los roles que se han atribuido en la historia de la humanidad a la mujer, que no tiene nada que ver con lo que dice el Génesis. Entonces Juan Pablo II lo interpreta como la ayuda mutua, en el sentido de lo complementario y recíproco. Eh, y eso se da a veces en rasgos muy masculinos o muy femeninos, en los que somos complementarios, pero no necesariamente los roles que en la historia de la cultura se han asignado a la mujer, quiere decir que el varón no los pueda realizar. Hoy en día los maridos cambian pañales, cocinan, dan de comer a los bebitos. No, claro, no le pueden dar madera, no le pueden dar de su propia leche porque no la tienen. Pero bueno, pueden realizar funciones o roles que habitualmente se consideraban más femeninos. Eso es el género, eso es lo que los roles que se atribuyen a un varón o una mujer son propios de la cultura y pueden cambiar porque cambia la cultura. O sea, antes los trabajos, el hombre salía a trabajar. Claro, una mujer no siente atracción para ir a meterse a una mina de oro y a buscar el oro y a hacer trabajos de fuerza que requieren mucha fuerza porque tiene menos fuerza que el varón. Eh, y, y bueno, por eso hay, de hecho, doy que hay libertad para elegir las carreras. Sigue habiendo mayoría de ingenieros varones o sigue habiendo algunas profesiones que se caracterizan más, son más elegidas, libremente elegidas la vocación de servicio de la mujer, se nota que hay más mujeres que eligen carreras de servicio, aunque no le reditúen tanto económicamente, como puede ser la enfermería, la docencia, el trato humano con otros. Muchas veces mujeres que han estudiado contables o que han estudiado ingeniería o etcétera, te dicen, no, pero a mí ahora me gustaría encontrar un trabajo que esté más en contacto con las personas. Es muy propio de la mujer, porque es la mujer, tiene su seno para acoger la vida y está constitutivamente hecha para ser madre, aunque puede elegir no serlo o le puede tocar no serlo, pero eso no quiere decir que su intimidad, su interioridad, su ser esté inclinado a acoger. Y en cambio la tendencia psicológica del varón está más inclinado a dar soluciones, a dar resultados, a ofrecer. Bueno, eso en los libros, ¿se acuerdan? El de las mujeres son de Marte o de Venus, ya ni me acuerdo, y los varones son de Venus, que escribe este Greig, que va describiendo lo que caracteriza a un sexo masculino o al sexo femenino. Pero bueno, todo esto está muy estudiado. Ahora yo tengo un librito que lo tengo por acá en mi biblioteca, creo que está acá, que me lo trajo Inés Catalán, pero está en inglés. Me lo trajo de Estados Unidos. Lo tengo que leer ahora. Se llama, a ver si lo ven ahí, el Sexual Identity. ¿Lo ven? Sí, Ahí. Bueno, entonces este libro en realidad sí, ahí. estudia este tema de la sexualidad, chapter one, y es la mirada filosófica, ¿no? Del varón y la mujer, qué significa la sexualidad. Después, en el capítulo 2 es la parte biológica del varón y la mujer. El capítulo 3 escrito por otros, es la diferencia psicológica entre el varón y la mujer. El capítulo 4 es si son intercambiables el varón y la mujer, todo lo del transgender y el cuidado de la propia identidad. Y bueno, todo el tema de la identidad es un temón hoy en día, ¿no? Después, la metafísica
hablando del alma, el cuerpo y la sexualidad, y después una mirada de teológica, ¿no? Del varón y la mujer desde la teología. Contribución de varios autores, ¿no? Pero bueno, el éxito que tuvo este libro, que yo se lo pedí a Inés que me lo traiga porque lo vi en internet y qué sé yo, era, y yo estaba allá en Estados Unidos, es que el interés cae en el tema, que no es solo una cuestión biológica, ideológica, filosófica, bueno, también es religiosa, ¿no? Porque, bueno, nada, hoy en día yo este video está en oculto, por eso me puedo hablar con libertad, pero una vez si lo llego a poner público, no sé si me escracharían por ahí, ¿no? En las redes. Hay que tener cuidado con lo que uno dice porque no es políticamente correcto. Lo del sexo que llaman ellos binario. Y están empeñados en hacernos creer que la sexualidad es algo que se da como fruto de la autopercepción y en realidad es algo que viene con la condición científica, biológica y psicológica y la educación. Y en realidad se puede, por supuesto que se pueden fomentar actitudes más femeninas o menos femeninas en la educación. Pero vos ves desde chiquititas cómo las mujeres eh, muestran ese interés, ¿no? Aunque han sido tan desprestigiadas la tarea del hogar, sin embargo, hay chicas que les sigue gustando bordar, eh, tener un muñequito para darle la mamadera, mejor si llora o tener una cocinita para tener su casita y su hogar. Bueno, la acogida, ¿no? De la mujer. Entonces, yo quiero que me hagan preguntas, porque bueno, las diapositivas son estas, más o menos, que tratan de resumir, son muchos, este libro tiene varias páginas, este es la antropología del amor, y sobre todo el tema de la esponsalidad, igual vamos a volver a hablar de algo de esto, eh, era el tema que Blanca, esta Castilla, que teníamos el grupo, ¿no? De investigación con ella, nos dio durante todo un año, analizó el tema de la esponsalidad en San Juan Pablo II, qué quiere decir, y le parecía que está todo por hacer todavía. Ella siempre tenías la sensación con Blanca que te decía, bueno, las tesis de las novedades que trajo Juan Pablo II, el giro copernicano, un artículo, 10 tesis filosóficas y 10 tesis teológicas. Pero después nos decía, bueno, y está todo por desarrollar. Y vos ya no sabías qué más pensar o qué más desarrollar, porque ella lo había desarrollado bastante ya. Y sin embargo, nos animaba a continuar ahondando y profundizando y escribiendo sobre estos temas. Eh, y bueno, y este a mí me parece que es uno de los mejores libros para entender esto, que lo escribió con Viladric, que es el del Instituto de la Familia de Navarra, que ha escrito varios libros, los dos juntos, creo que se los mostré la vez pasada, ¿no? Y se llama La antropología del amor, estructura esponsal de la persona. ¿Lo ven ahí? Estructura esponsal de la persona. Porque la persona, ella dice que el cuerpo tiene una estructura esponsal, pero no solo el cuerpo material, sino la persona invitada al don a realizarse en la relación con los demás, la persona que es relación, eso se los conté, creo, no sé si les quedan dudas, pero que últimamente el pensamiento antropológico, ya Ratzinger había hablado algo de esto, pero también Juan Pablo II, pero desde otro enfoque, pero todos apuntando a la relacionalidad, que somos seres relacionales. Y porque somos relacionales, estamos llamados al amor. Yo lo vengo encontrando hoy saqué un guión de una clase de formación en la obra y lo primero que leí, que me llamó la atención justamente, es que decía, nosotros somos seres relacionales, somos una relación. Eso antes no se escuchaba tanto así en textos, porque se acuerdan que creo que se los dije, ¿no? Que Aristóteles, que es el que pensó toda la metafísica y la desarrolló y la tomó Santo Tomás, y después nos las transmitieron a nosotros con sus más y sus menos, hablaba de la sustancia y los accidentes. Y dentro de los accidentes estaba la relación. Entonces, si la relación es un accidente en el hombre,
no es constitutivo de la persona, es accidental. Y Juan Pablo II y otros autores te dicen que es constitutivo de la persona ser relacional. Es decir, que no podés ser persona si no sos relación. Entonces está la problemática filosófica de cómo explicar esto, de que yo soy un ser relación, soy relación. En Dios, a los teólogos en los siglos IV, los padres capadocios, les resultó más fácil porque Dios es una sola naturaleza, la naturaleza divina, y son tres relaciones, tres personas. El Padre es Padre, no es Hijo. El Hijo es Hijo, no es Padre. Y el Espíritu de amor, el que da la vida, es el amor, la inspiración del Padre y el Hijo. Bueno, y empiezan a buscar palabras que expliquen estas relaciones, lo que llaman las relaciones intratrinitarias. El padre Raúl decía que no es geometría divina, porque tanto los cuadritos, ¿no? De acá a acá. Un alumnito de primer grado hace años, en cada día escribían en el cuaderno una oración a la Virgen, entonces él le puso Madre de Dios Hijo. Al día siguiente de catequesis puso Hija de Dios Padre. Y después, muy bien, Esposa de Dios Espíritu Santo. Se ve que esto de las relaciones de la Virgen con la Trinidad le había interesado mucho porque fue una iniciativa de él, o del Espíritu Santo en él. Pero después llegó la siguiente clase y me dijo, ¿y ahora qué pongo? ¿Suegra de quién? Estaba con las relaciones. No, no, le digo, no es suegra de nadie. Hija, madre y esposa del Espíritu Santo. Le dije, ¿suegra de quién? Era un Bosch chiquitito, que no tengo ni idea cómo se llamaba, pero me lo acuerdo que tenía unas salidas geniales. Pero bueno, había pescado el tema de las relaciones de la Virgen con la Trinidad. Pero ya después se le acabaron, eran tres relaciones de hija, esposa y madre. Pero bueno, es interesante ahondar en esto. Después los filósofos discuten si son constitutivas, si son no sé qué. Más allá de eso, penetrar en esta realidad relacional de nuestro ser. Después unos somos más tímidos, otros somos más extrovertidos, unos nos gustan las relaciones sociales más superficiales, otros tienen relaciones sociales solo pocos amigos y le gusta, qué más lindo que salir a tomar un café con una amiga y contarte la vida, ¿no? Como una transparencia que puede haber con algunas amigas que saben todo de las etapas de nuestra vida. Entonces uno va creciendo junto con ellas. Bueno, en el caso de la familia, bueno, en el caso del amor matrimonial con el marido, que uno lo va volviendo a conocer en las distintas etapas de la vida, no son, son iguales. Somos la misma, hay una identidad que permanece, pero hay dimensiones que cambian, evidentemente, y eso genera un cambio en la relación. Incluso, fíjate, yo, por ejemplo, pienso con mi madre, que la terminé cuidando los últimos años, sobre todo el último año de su vida, claro, se genera un vínculo, una dependencia de la persona mayor con el hijo, porque está muy vulnerable, ¿no? No ve o no oye o no camina o no tiene deficiencias que le exigen apoyarse en el hijo, ¿no? Pasa el hijo un poco a ser padre y madre de sus padres, si no lo abandona por ahí, como hacen algunos desgraciados, ¿no? Pero en realidad, qué lindo que es, ¿no? Ese modo de relacionarse de familiar, intrafamiliar, del cuidado, ¿no? El cuidado, el amor del cuidado, que es la palabra que me parece que es la que mejor expresa, que lo usaba mucho el Papa Francisco, contraria al descarte, ¿no? En lugar de descartar, cuidar. Bueno, ¿no quieren comentar algo? ¿Les Que dijiste parece, las cosas, eh? no sé, ¿Les ¿Qué no, que parece dijiste? dijiste un que montón de son, cosas viste que a uno no pero le les queda suena que son todo, temas, a pero ver quién está llamando, son temas conocidos por ustedes o no? sí, 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 pero está bueno refrescarlo y volver a escuchar frases que después a uno le quedan, ¿no? Sí, sí, no, y hay que repetir, uno mismo, yo misma, a medida que doy clases o que leo o que explico, seguir volviendo a descubrir modos de expresar estas, porque son verdades muy profundas y a veces uno las entendió, las sabe, pero no las sabe decir, no las sabe Por ejemplo, el expresar. otro día me preguntaron,
¿Por qué se llama teología del cuerpo? Sí. Ah, yo soy- Claro. Entonces, ¿vos cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirías? Teología es estudio de Dios en realidad. Y es Sí, rarísimo la sí. teología del cuerpo como expresión porque Dios no tiene cuerpo. Mm, Pero, sin embargo, la teología del cuerpo, dice Juan Pablo II, ha entrado por la puerta ancha de la teología desde que Jesús se encarnó en un cuerpo. Jesús se hizo cuerpo, se hizo carne. Entonces, desde ahí a los teólogos o los pensadores o los que analizan, hacen la exégesis de la revelación, le interesa ver qué es el cuerpo, por qué Dios se encarnó, qué lugar ocupa el cuerpo en la vida de las personas. Entonces, el lenguaje del cuerpo, entonces, porque nosotros somos seres con cuerpo. Y resulta que por la fe católica también sabemos que vamos a resucitar con nuestro cuerpo. El otro día alguien decía, ¿qué será con la donación de órganos? No, pará, Mm. ese es mi corazón, le va a decir uno al otro, cuando, cuando resucitemos. Pero no se van a presentar ese tipo de problemas. Pero esa revelación de la resurrección y de que la Virgen fue asunta al cielo con su cuerpo y que está en la vida intratrinitaria con su cuerpo, que son nuevos cielos, la nueva tierra, el nuevo mundo, es un misterio grande y por eso la importancia que se le da en la estructura humana y en la relación con Dios al cuerpo. ¿El cuerpo qué es? Expresión de la persona. El cuerpo humano sirve para justamente el lenguaje del cuerpo es expresión de la persona. Y a veces el lenguaje, vieron que ahora analizan bueno, a las figuras públicas, a los políticos, a quien sea, analizan sus gestos, ¿no? Si está diciendo la verdad, si está mintiendo, o qué está diciendo con su cuerpo. Y en realidad él por ahí no está queriendo decir nada, pero la misma postura, el modo de mirar, el modo de hablar, dice mucho, los gestos. Christopher West a veces, es muy gracioso dando sus clases, a veces actúa y dice, ¿qué me dicen ustedes si yo les digo, no, yo estoy muy contento, me pongo así y yo estoy muy contento, sí, muy contento. Entonces dice, no me creerían porque mis gestos están reflejando lo contrario que mis palabras. Entonces, a veces el lenguaje del cuerpo es más transparente o muestra más que lo que muestran las palabras. Entonces, nada, Juan Pablo II se interesó en eso, en superar el maniqueísmo, el puritanismo y el desprecio del cuerpo o la mirada negativa sobre la sexualidad humana, fruto del puritanismo, eh, cuando en realidad, como diciendo, bueno, no queda más remedio que tener relaciones sexuales para tener hijos. Y no es así, ¿no? Entonces él quiso exaltar la grandeza del cuerpo como expresión del alma, como expresión de la persona, como expresión del espíritu, y la valoración de la encarnación de Jesús, que se encarnó en un cuerpo de varón. La Virgen María es virgen y madre y tiene cuerpo de mujer, y en la resurrección va a seguir siendo mujer, la Virgen María, y los varones van a seguir siendo varones. Eso, el problema de hoy de la identidad, que está vinculada al cuerpo, es la crisis antropológica más profunda de todos los siglos. El no saber quién soy es un problema. No saber, no conocer mi identidad, no conocerme a mí mismo no en los roles, porque puedo hacer por ahí, hay mujeres que se acuerdan, hay una historia, el sari rojo me parece que es la que se cubre, se hace pasar por varón para poder ir a la guerra y poder, no sé qué mm, misión quiere cumplir. Bueno, hay una película que también uno que quería ser artista, pero no estaba bien visto que los varones desarrollaran ese arte y entonces se disfraza o se hace pasar por mujer para poder desarrollar su beta artística en una época de la historia, ¿no? Del no aprecio del arte en manos de varones. Pero bueno, esas son circunstancias accidentales. Mirá el hijo de Vico que toca el violín, flor de artista. mm, Un amor, ¿no? Es lindísimo que cada uno cultive esas cualidades que tiene que no vienen por la sexualidad, ni mucho menos. Puede ser varón o mujer. Los grandes chefs,
Los varones ahora están chochos de que pueden cocinar durante una época, pero estaba mal visto, ¿no? Que después Mm, se disparó la cosa de la cocina en manos de grandes chefs y varones. Pero no es, esos son roles. Siempre hay que distinguir la cultura y los roles que se atribuyen a los géneros, que está bien usar la palabra género para eso. Y otra cosa es confundir género con sexo, decir que no hay sexo biológico, que no se nace varón o mujer, que no hay sexo binario, es decir, que no es que sea o varón o mujer. Entonces lo que dicen es que el sexo es producto de la construcción cultural y cada uno se atribuye a sí mismo lo que quiere, ujú. aquello a lo que se percibe. Pero bueno, ya hay cuestiones que ya rayan en la locura y producen mucho sufrimiento también, mucho sufrimiento. Pero bueno, ¿qué Mm. querés decir, Vicu? ¿Estás pensando? No, 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 que digo que cómo es que se puede sostener y cada vez como parece ser como que se acrecienta más toda esta Sí. filosofía, no, la naturaleza es tan contundente, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos no aceptan la naturaleza, justamente la palabra esencia o naturaleza no se puede usar en el diálogo con ellos, porque enseguida ya te cierran la puerta y te dicen, bueno, vos sos esencialista, no, sos del siglo XII. No, no, eso está superado ya, ¿no? No hay esencia, no hay naturaleza. Entonces, ¿por qué? Porque ellos oponen. Naturaleza es la naturaleza del cosmos física y material. El cielo, las estrellas, las plantas, los pájaros, la tierra, ¿no? Es decir, todo eso, el cosmos es naturaleza. Y el hombre, dicen ellos, no es naturaleza, es libertad. Es verdad que el Mm. hombre es radicalmente libre. Pero entonces, si es libertad, si es pura libertad, él construye su naturaleza, su identidad. Y llevan al extremo esa autoconstrucción o esa autodeterminación. Y es verdad que nos tenemos que autodeterminar y nos tenemos que hacer mejores personas, configurar tu carácter, tu personalidad, vamos formando hábitos. Bueno, en la educación se ha estudiado mucho todo, cómo el hombre crece y se desarrolla. Y crece y se desarrolla desde su libertad. Pero claro, ya cuando quieren transpolar lo que vos llamás natural, que a ellos no les gusta la palabra natural. Recuerdo una chica se hacía, no era en TikTok en esa época, era en X, en el otro, ¿cómo se llamaba antes? El X, el Twitter. Twitter, No, sí, el Twitter, Twitter. sí. Entonces se sí, filmaba a sí Twitter. misma y decía, mi mamá dice, ay, mija, pero eso no es natural. Y ella se burlaba de su mamá en el Twitter. No es, se filmaba a sí misma, no es natural, no es natural. Y ella preguntaba a la cámara, ¿no? Pero ¿y qué es lo natural? Entonces uno puede decir que es lo que hace la mayoría, lo que está dicho que hay que hacer. No, ¿qué es lo natural? Entonces, bueno, hay una negación de la condición natural, de la condición humana como algo natural. Nosotros seguimos pensando que hay una naturaleza humana, pero a veces hay que usar otras palabras, porque la palabra naturaleza en el diálogo cultural tiene otros significados que la gente Claro, no lo entiende, porque no, pero vos que me decís que sos pura materia, sos materialista o sos naturalista, no. Nosotros pensemos que hay una condición, un modo de ser de los humanos libres que se puede modificar hasta cierto punto. Pero vos imaginate que ahora lo del transhumanismo, chicas, es una cosa, es re interesante, hay que empezar a estudiar un poquito más, pero es como que el hombre, la humanidad va a tomar sobre sus propias manos la evolución. Somos materia evolucionada, somos pura evolución, nacemos de la evolución y del azar. Y en realidad lo que vamos a hacer ahora nosotros, te dicen ellos, es tomar en nuestras manos a nosotros mismos, a nuestra evolución, y le vamos a acelerar con la tecnología para llegar a ser ese ideal humano que vamos a saber todo, no vamos a sufrir, no vamos a sentir, no, solo vamos a saber, saber, saber mucho, mucho más, vamos a saber idiomas, te pones un chip en la cabeza y hablas todos los idiomas que quieras, bueno, no sé, como que tan creídos de que la tecnología, ese progreso tecnológico va a reemplazar a lo humano y a Dios. Por eso se llama transhumanismo.
Después del siglo del personalismo, siglo XX, del humanismo, ilustrado, etcétera, va a venir el transhumanismo. Y hay estudiosos que están trabajando en esto, pero ni te cuento cómo. Mientras tanto, en África hay países donde se mueren de hambre, la guerra sigue en Ucrania y en Gaza. Digo, el mundo sigue su desarrollo y su camino, pero ellos están insertos en esos mundos y van produciendo los cambios culturales que apuntan hacia ese lado, ¿no? Eh, pero bueno, el tema Lo que de la... pasa, Grace, Sí, que pero la naturaleza, como dicen, la naturaleza se sí, cobra su precio, sí, ¿no? sí, Por sí, más que hagan lo que hagan, investiguen lo que investiguen, se topan con sí, la realidad. Le estabas diciendo antes del que se cambia el sexo, ¿no? Pero mm, para cambiarse el sexo tiene que hormonizarse, entonces ponerse sí, hormonas, y mm, tiene que estar luchando contra eso toda la vida, sí, porque la naturaleza, por más que él se ponga hormonas, le va a volver a pedir, se va a volver como ya tiene los genes de esa manera, vuelve a intentar ser del sexo que es. sí. Entonces tiene que estar toda la vida luchando contra eso, tomándose cosas y terminan muriéndose seguramente jóvenes, porque todo eso les destruye todo el aparato, Sí, sí, por más eso como hay decía, no tantas... sé. Sí, sí, hay en Estados Unidos, en los países más avanzados, la gente que ya ha visto las Mm, consecuencias de esa hormonización y todo esto, desde los chicos, mm, siendo los chicos chicos, han visto las consecuencias, sí, se han destruido muchas vidas. Es como el aborto. Aparte de matar sí, vidas, se autodestruye la mujer eh, realizando esa acción de matar, aunque la niegue, la psiquis de la mujer queda muy dañada. Al menos le mm, queda la duda, entonces queda dañada porque es quitarse una vida, era su propia vida, la vida en el mm, seno materno, ¿no? Como que... Y ahora, chicas, es impresionante la cantidad de abortos diarios que se hacen. Mueren millones y de bebitos, ¿no? Que no nacen. Y bueno, y el decrecer de la natalidad en Argentina es alarmante. Ha bajado muchísimo Sí, por el aborto, sí, sí, muchísimo. sí, claro, claro, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. De hecho, hasta se nota en las inscripciones de los colegios, en la apertura o cierre de los jardines de infantes, sí. porque Sí, claro, sí, las sí. familias tienen menos, hay menos familias, las familias tienen menos hijos, eh, a veces las que tienen más los han abortado, no sé, es muy duro, ¿no? Todo eso. Yo la escucho mucho a Caro Tremendo. Gilardi cuando me cuenta, Caro, pobre, que yo le digo, te veo más sufriente últimamente, más. Y bueno, me dice, pasa, claro, está todo el tiempo con esas realidades tan duras, ¿no? De la sociedad. Es decir, que se percibe más el mal que se está haciendo en la sociedad. Y bueno, y a pesar de todo, también Dios actúa, se producen milagros, hay familias súper buenas. Nosotros tenemos un regalo de Dios de estar en un ambiente que muy favorable a la vida. Pero bueno, tampoco podemos ignorar lo que se llama la guerra cultural, podemos decir, ¿no? Que vos lo Ujú. escuchás, pues te puede gustar más o menos Laje o esos personajes que, bueno, el mismo Milei está planteando una guerra cultural, una antiguerra o lo que sea, y uno puede coincidir o no, en algunos temas yo no coincido, pero bueno, hay mucha ideología en el ambiente y trabajan y trabajan y trabajan para cambiar las mentalidades, para que nos acostumbremos a... Fíjense todas las películas y las series y todo eso, cómo empezaron desde hace muchos años a poner en cada una una persona homosexual. Ujú. Sí. Sí, absolutamente, es increíble, no Es puede faltar. increíble porque está pensado, está elaborado así, está diseñado. Mm, El otro día nos contaban a Sanguinetti lo de Beijing. Beijing fue en 1995, ¿se acuerdan? Sí, En 1995 sí, sí, estaba Menem de presidente sí, y Menem era favorable a la vida. sí. Y cuando ya fueron de delegadas allá a Beijing, tenían como ese mandato, el mismo Menem se los dijo en persona, pero el ministro, ¿no? Sí, el de Relaciones Exteriores, no compartía esa postura. Y estando allá en Beijing, imagínense, cuando no había medios de comunicación como hoy, no había posibilidades de, bueno, solo los periódicos sacaban las noticias. eh,
se jugaron callados algunos de los delegados, no querían plantear la postura argentina a favor de la vida. Eh, y, y bueno, y ahí hubo una que logró llamar por teléfono, en una cuenta era genial, a las 3 de la mañana a la asesoría de ahí para que hablen con Aldo, con un Carreras que estaba en el gobierno y ese a su vez lo llama a Menem. Bueno, cuestión que terminó saliendo un artículo en el diario de Menem, firmado, yo me lo acuerdo, por el mismo presidente, sosteniendo la postura a favor de la vida en la Argentina. Y las otras allá en Beijing decían, acá entre nosotros hay una traidora. Decía, la traidora era la que había llamado y había avisado lo que estaba pasando en Beijing. Pero bueno, lo mismo hacía Ah, Navarro Valls, hablaba con Juan Pablo II y Juan Pablo II y le decía, ¿no? Hay que hacer saber a la sociedad y en los medios de comunicación lo que aquí está pasando. Ahí fue cuando se construyó lo de la palabra género y cómo se iba a sustituir en los medios la palabra género para sustituir sexo, porque es más fluida la palabra género. El sexo es más biológico. La palabra género se puede manipular de mil maneras, hasta que mm, llegó la ideología de género. Pero fueron 10 años, 20 años, se va. Ellos trabajan con un ideal contrario al nuestro, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que tener la ilusión de que nosotros también podemos formar nuevas generaciones que se resistan a este absurdo, ¿no? Mm. De destruir la propia humanidad, qué sé yo. Hay que tener Mm. esperanza. Mira todos los jóvenes que fueron Ay, al sí, jubileo. dicen que fue impresionante y sí, sobre todo ese momento en que se arrodillaron 1 millón de chicos y Mm, en un silencio atronador mm, mm, decían que adoraban, hacían la adoración a mm. nuestro Señor. Sí, Dice que sí. fue tan impactante eso, ¿no? Mm. Me contó una persona que su hijo le contaba Sí, eso. sí, sí, los chicos con eso empezó con Benedicto XVI. ¿Se acuerdan que había un viento que tiraba todo? Y a Benedicto XVI se sí, le volaba sí. el gorro, no sé, lo que tenía en la cabeza. Y bueno, y se había dejado la adoración. Si el diablo cuando se pone. Y se había infiltrado en la iglesia y se había dejado la confesión y se había dejado la adoración y se había alejado de los sacramentos a los católicos mismos. Ya no estaba de moda rezar el rosario. Yo viví eso. Sí, Mm. el hombre es tan vulnerable que no pueden manipular de cualquier modo. Por eso hay que arraigar bien los principios y las ideas centrales también en la formación que damos a los jóvenes en los colegios para que puedan, no sé, arraigar bien dentro la confianza en Dios, en el valor de la fe. Sí, Bueno, tener herramientas sí, para ir como en para contra de ese defenderse, tipo de entre condiciones. comillas, ¿no? Ya, Mm, claro, claro, sí, Mm. seguro, Y para seguro. saber también, eso es lo que estuve yo ahora, el curso este que hice en el verano. Ya les digo, tengo como 40 carillas de apuntes que tengo que ir leyendo despacio, pero el tema eran 3 módulos y todo tenía que ver con cómo hablar de la fe y de los temas centrales, como la verdad, el bien, la libertad, el amor, con la gente de nuestra cultura, de nuestra sociedad. ¿Qué Ujú, lenguaje elaboramos entre todas unos cuadros donde íbamos elaborando lo que llamamos los conceptos puente? ¿Desde qué mm. mm, qué palabras o qué conceptos se pueden entender de la misma manera a través de experiencias? Uno es la experiencia de amor, el querer ser amado. Esa Mm. experiencia es imbatible porque en general, a no ser que la persona esté muy, 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 muy destruida, siempre queda ese deseo de amor, de ser amado, o queda ese vínculo con la mamá. Con la mamá, decía Ujú. un sacerdote que nos habló de la Trinidad en el Congreso y hablaba de la relación y decía, la mía mamá, en Italia vieron que la mamá es muy importante, entonces contaba anécdotas divertidas de la mamá que nos hacía reír, pero lo que nos estaba hablando era del vínculo de amor entre Ujú. la mamá y el hijo y la importancia que tiene eso. Bueno, ahora en psicología también se estudia mucho el tema de lo que se llama el apego, cuando los chicos no se han sentido seguros en relación con las madres, porque a veces venía esa teoría de que había que dejarlos llorar hasta
morir en el llanto, más o menos, a los chicos. Eso no es así porque lo genera mucha inseguridad. Después la psicología ha ido estudiando, ¿viste? Es la teoría del apego. Pero el apego bueno es el apego que te hace sentirte seguro. Es decir, yo siempre voy a tener a alguien que me va a salvar, me va a ayudar, me va a rescatar. No estoy solo en este mundo. Mm. En cambio, Tal cual. cuando no son atendidos, bueno, también hay que evitar la sobreprotección y todo. Todo eso se va, así como ahora los dejan a los chiquitos con los pies descalzos para que conozcan el suelo y no sé la teoría. No, no, ¿qué dijo ahora? Hay teoría, ¿no? Pero el otro día escuché una explicación que me hizo bastante, digo, tiene una razón de ser, pero era un médico de mucho sentido común y decía, bueno, una cosa es que vos los dejes descalzos para que tengan contacto con el suelo y entonces no me acuerdo ya cuáles eran todas las ventajas, pero otra cosa es que en el frío lo dejes descalzo y se enferme, ¿viste? Claro. Pero bueno, sí, hay modas también, ¿no? En esas teorías. Bueno, nada, Bueno, Bueno, Grace, tremendo. Muy bueno. excelente, tremendo. Grace, como Está bueno, siempre, Muchas ¿eh? gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué? 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 está bueno que analice todos esos apuntes, todos estos argumentos que vos Sí, decís, sí, estos puestos tengo para que, les quiero seguir con el curso. transmitir. Sí, Está sí, bueno. les quiero transmitir. Quiero dar alguna, Sí, sí, no es sé re si llamarlo interesante el tema. conferencia, clase o algo, para poder transmitir algunas ideas que me parece que son buenas para despertar la inquietud, por lo menos, ¿no? Y hay que saber un poquito más. Ustedes ya muestran su inquietud estando acá en la clase esta, que se, se encajaron y ya no sé si lo hacen por compromiso o qué, pero bueno, No, estás No, loca. comparten mis nos inquietudes. interesa. Pero bueno, No, no. mm. Bueno, 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 chicas, nos Bueno, veremos. Bueno, Grace, Ya les muchísimas mandaré la gracias. gracias. próxima, cuando muy hacemos la bueno. Avisanos la próxima. próxima. Bueno, 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 a ver qué se grabó de gracias. todo esto. adiós. Chau, chau. Gracias. Chau. A ver, Adiós a Chao, todas. chao. finalizar. Chao, chao. Ay, hasta que uno se logra ir, ahí está, abandonar. Chao. Finalizar.